Bueno, y ahora viene la exposición de nuestra invitada de honor, la doctora Alicia Zorrilla. Ella es presidenta de la Fundación Literae, una institución, ¿no?, que en Argentina se ha dedicado a la formación de correctores y dicta toda una serie de cursos relacionados, bueno, con la corrección de textos, la edición y la lengua española. Asimismo, ella es miembro de número de la Academia Argentina de Letras. Doctora Alicia Zorrilla, bienvenida al Perú, bienvenida al segundo Encuentro Nacional de Correctores de Textos. Y bueno, tiene la palabra. Quiero agradecer muchísimo a ASCOT esta invitación tan especial, como dice Sofía, que me honra. Y muchísimas gracias a ustedes también por haber venido a escucharnos. Yo sé que es un esfuerzo, a pesar de que es el mes de febrero, pero es un esfuerzo, tal vez por eso también. Titulé mi trabajo El corrector de textos, valor de una profesión. Estábamos gozando del primer tomo de una edición del Quijote de 1740, cuando hallamos al comienzo un párrafo en que Julián del Cerro, escribano del rey, le daba licencia a Juan de San Martín, mercader de libros en esa corte, para que por una vez pudiera reimprimir y vender en 2 tomos la historia de Don Quijote de la Mancha. Esa reimpresión debía hacerse sobre la base del original y con la certificación del corrector, ambas palabras con mayúscula, podría tasarse el precio a que se vendería. ¿En qué gran miramiento se tenía al corrector general por su majestad? Sin que él revisara la obra, no podía determinarse su precio de venta. Una certificación es un documento en que se asegura la verdad de un hecho, y en este el corrector señalaba que había encontrado en la reimpresión las mismas erratas que contenía el original y, por supuesto, las había subsanado. El corrector de textos, verdadero puente entre el autor y el lector, debe volver a ocupar ese lugar en nuestras sociedades y transformar su tarea en una profesión de jerarquía, respetable y respetada. Podrá lograrlo con una formación óptima, estudiar siempre, brillar por sus conocimientos, demostrar su competencia tiene que ser preocupación de todos los días para que en cada empresa donde trabaje lo sientan necesario, casi imprescindible y lo consulten constantemente. Esta labor, como otras, exige consagración, un amor entrañable por las palabras, que en realidad no son cosas, sino seres que viven con nosotros, por nosotros y que nos ayudan a ser personas. El corrector puede asemejarse a un pastor, pero de palabras, pues las cuida en lo material, el significante, la existencia, y en lo espiritual, el significado, la esencia, es decir, en cuerpo y alma. No puede perderse ninguna en el misterioso horizonte de la página. Todas están bajo su mirada vigilante que trasciende lo que llamamos realidad para crear su espacio propio y metamorfosearse él mismo en vocablos. Durante su labor, este metafórico pastor renuncia inconscientemente a su humanidad terrena y adopta la delicada humanidad de los vocablos que tienen su cielo. En ese instante diferente, los ojos semejan flechas verbales que buscan varios blancos. Los ojos del corrector oyen, piensan y hablan, y su mirada inquisidora recorre silenciosa las líneas de la escritura como caminos sin destino que desanda y vuelve a recorrer. Es un ser de silencios. Tal vez ningún verdadero corrector se ha dado cuenta aún de esa fusión sublime que permite parir al hombre palabra. Corregir es sin duda un arte
al que hay que entregarse con pasión, pero también con paciencia y tenacidad. Cuando decimos esto en nuestras clases, no falta quien pregunte ¿qué es la pasión? Desde el punto de vista etimológico, esta voz denota sufrimiento. Y así lo demuestra un poemita de Lope de Vega referido al nacimiento de Jesús. Dice así: no lloréis mi vida, que me dais pasión, le dice la niña que al niño parió. Témplanse los aires a su dulce voz, cántale su madre y él llora de amor. Cuando nos referimos al camino profesional elegido por un auténtico llamado interior, podríamos decir que pasión por lo que hacemos es un sentimiento fuerte que ocasiona un estado de zozobra placentero sin el que no podríamos vivir. Un llorar de amor, como dice el poema. No es una paradoja, no significa complacencia ante las dificultades que presentan los trabajos, no implica alegría por padecer. Es un impulso que motiva fervorosamente cada uno de nuestros actos y que se genera, sin duda, por esa relación de belleza entre hombre y palabra de la que hablamos. Ese sufrimiento, ese amor que duele, reside en querer trabajar muy bien, cada vez mejor, pero con prudencia y sensatez para no transgredir con rigor maniático la escritura ajena. La perfección nunca se alcanza. Lo bueno es saber pulir el texto con pericia, con mesura, sin extralimitarse, para soñar con la certeza de haberla conseguido. Hemos encontrado un cuentito del escritor andaluz Juan Ramón Jiménez que bien puede servir como metáfora del corrector obsesivo, es decir, del que, como tantos, por ese afán de ser perfecto, después de leer y releer el texto, no ve una errata desgarradora que lo condena. Se titula El recto. Dice así: tenía la heroica manía bella de lo derecho, lo recto, lo cuadrado. Se pasaba el día poniendo bien en exacta correspondencia de líneas, cuadros, muebles, alfombras, puertas, biombos. Su vida era un sufrimiento acerbo y una espantosa pérdida. Iba detrás de familiares y criados ordenando paciente e impaciente lo desordenado. Comprendía bien el cuento del que se sacó una muela sana de la derecha porque tuvo que sacarse una dañada de la izquierda. Cuando se estaba muriendo, suplicaba a todos con voz débil que le pusieran exacta la cama en relación con la cómoda, el armario, los cuadros, las cajas de las medicinas. Y cuando murió y lo enterraron, el enterrador le dejó torcida la caja en la tumba para siempre. El corrector debe ser médico de las palabras, no curandero ni matasanos, para curarlas cuando llegan enfermas por impericia del autor, y al mismo tiempo abogado, para aplicar muy bien las leyes que rigen su uso correcto y aplicarlas como corresponde. El vocablo médico deriva del latín medicus y esta voz de mederi, verbo que denota curar, aliviar, cuidar. Abogado proviene del verbo latino advocare, llamar en ayuda. El corrector es pues llamado para que ayude a curar, aliviar y cuidar los textos palabra por palabra, letra por letra, cuando estos están dañados por la ignorancia o por la falta de atención. Es una labor difícil que exige sobre todo saber hablar y escribir con justeza la lengua en que están compuestas las obras que corrige y tener cierta cultura general que por lo menos lo induzca a consultar bien la bibliografía adecuada. Tiene que tener en cuenta que en su trabajo no cabe la mediocridad y no se cumple el dicho español: los errores del que cura con la tierra han cobertura.
pues no hay tierra que tape ni los errores que no ve, ni los que puede introducir por desconocimiento. Cuenta Umberto Eco que en un pasaje de la versión francesa de un libro suyo en italiano sobre estética medieval, el traductor escribió las 5 plagas de Egipto. Un lector atento y culto observó la expresión y le comunicó a Eco su desconcierto, pues las plagas de Egipto habían sido 10. Eco, que había citado de una fuente original en italiano, la revisó y advirtió que en esta se mencionaban 5 plagas, pero no de Egipto. ¿Qué había sucedido? El traductor al francés, sin duda poco avisado, no reparó en que piaghe, en italiano, denota plagas, pero también llagas, y que en ese fragmento del libro Eco se refería a las 5 llagas de Cristo, manos, pies y costado. Al escribir erróneamente 5 plagas, y esto a veces sucede con algún corrector, le agregó, suponemos sin pensar mucho y para demostrar su falsa cultura, de Egipto, y quedó muy contento con este híbrido. Nos preguntamos, ¿dónde estaba la mente del corrector, traductor, cuando tuvo ante sus ojos el texto? Pues la distracción no es menor. ¿Con qué autoridad modificó el contenido de la obra? ¿No confió en la idoneidad del autor, ya que éste es, según el semiólogo italiano, la persona menos indicada para descubrir los propios errores? Como decía la escritora española Concepción Arenal Ponte, con la ignorancia armonizan bien los errores. Este breve ejemplo simboliza la complejidad de la tarea, pero al mismo tiempo su dimensión, pues como dijimos, corregir no solo reside en colocar una tilde o en suprimir una forma verbal mal habida, sino también en conocer el espacio y el tiempo de la cultura y hasta en ahondar en la cosmovisión de los autores. Por eso, después de realizado el trabajo, cada corrector se ha transformado, es otro. Las palabras lo han creado nuevamente. ¿Qué debe curar entonces el profesional en los textos? Analizaremos algunos ejemplos. Primero, la acentuación perdida, así la llamo, la acentuación perdida. Y este ejemplo llama la atención. Curso de inglés a distancia para profesionales de la salud. ¿Para qué un curso a distancia si pueden ver las ingles en cuanto paciente los visite? Era inglés, curso de inglés, lo habrán notado. ¿Y por qué las mayúsculas en profesionales y en salud? ¿Y por qué profesionales de la salud? Salvo que se refiera a doctores y farmacéuticos. Habría que ver cómo era el curso. Luego, otro aspecto, las delirantes construcciones laberínticas que causa el desorden de las palabras. Leímos, mujeres compulsivas en liquidación. ¿Acaso por sus impulsos irresistibles nadie las quiere y las liquidan? Lo correcto es mujeres compulsivas en una venta de ropa en liquidación. Otro ejemplo, la mujer Malasia va a luchar por una medalla embarazada de 8 meses. Esta deportista de Malasia compitió en tiro con rifle con 8 meses de embarazo. Vaya medalla y vaya rifle. Este siglo XXI nos sorprende. Otros ejemplos, uniformes de invierno para oficinas. Cuánta formalidad en esa empresa y cuánta consideración al evitar que las oficinas tengan frío. Y así se escribe, ¿eh? Tapados para niñas en cuotas, nos preguntamos, ¿y para niñas en efectivo no hay tapados? Otro aspecto, los galimatías sintácticos. El caballero que me lo trajo pertenecía a su abuelo.
La oración así escrita nos dice, ¿era el caballero una posesión del abuelo? Eso nos preguntamos. No, se refería en realidad a un reloj ferroviario que tenía el abuelo, pero no dijo eso. Y nadie lo corrigió. La sintaxis extranjerizante. El corrector debe corregir galicismos. Por ejemplo, ¿cómo fue que ocurrió? Por ¿cómo ocurrió? Fue en este lugar que lo encontraron. Lo correcto es fue en este lugar donde lo encontraron. O si no, más simple, en este lugar lo encontraron. Deben evitarse, pues, las siguientes expresiones galicadas. Es por eso que, por eso es que, fue entonces que, es así que, ahí es que, fue por ese motivo que. Hay que huir del que. Y reemplazarse con las correctas, es por eso por lo que, o por eso que es la que aconsejo. Fue entonces cuando, o entonces, más simple. Es así como, o así. Ahí es donde, o ahí. Fue por ese motivo, por lo que, o por eso. Luego los anglicismos. Dice el ejemplo, Nelson Serrano no pierde la esperanza de ser hallado inocente. Otro ejemplo, un juez encontró a un niño de 12 años culpable de asesinato en segundo grado. Este nuevo medicamento es una alternativa al jarabe que le receté el año pasado. Esa medalla es posible de ganar. Estamos regresando el lunes, todos anglicismos, ¿eh? ¿Hay ningún trabajo tan fácil como el de callar? ¿Quién te dijo nunca con voz amiga que no abandonarás tus sueños? Las expresiones correctas son: Nelson Serrano no pierde la esperanza de ser declarado inocente, no hallado. Un juez declaró a un niño de 12 años culpable de asesinato en segundo grado. Este nuevo medicamento es una alternativa del noal, del jarabe que le receté el año pasado. ¿Puede ganarse esa medalla? No es posible de ganar. Regresaremos el lunes. No estamos regresando el lunes a la manera inglesa, ¿eh? ¿Hay un trabajo más fácil que callar? ¿Quién te dijo con voz amiga que no abandonaras tus sueños? También en los textos encontramos italianismos. En base a lo anteriormente expuesto, no podemos votar en favor del informe. No se dice en base a en español, es sobre la base de o basándonos en. Otro ejemplo, no hay más niños en el aula, es otro italianismo. Ese más está de más. Debemos decir, ya no hay niños en el aula. La sintaxis sintética. Encontramos este ejemplo. Reformamos su 4 con símbolo de grados de baño. Quiso decir su cuarto de baño. Las palabras cuestan en publicidad. Quiso ahorrar una palabra, pero tampoco escribió cuarto. Escribió 4 grados de baño. Parece que el baño completo no, porque pues cuesta muy caro. En realidad, el texto dice eso, 4 grados de baño. Y era un cuarto de baño, pero cuarto como sinónimo de habitación. Entonces debió haber escrito la palabra cuarto. Impropiedad en el uso del léxico. Por razones climatéricas, los trenes llegarán con retraso. Parece pues, y esto es cierto, todo tomado de la cruel realidad lingüística, parece pues que algunos trenes hembra ya sufren el climaterio o periodo de declinación sexual y no la acción del clima. Otra, jornada de difusión de la enfermedad celíaca.
además de las mayúsculas que faltan en las palabras significativas del nombre, porque en el nombre de una jornada todas las palabras significativas deben ir con mayúscula, no las preposiciones, no las conjunciones, por supuesto. Además de las mayúsculas que faltan en las palabras significativas, sin duda no difundirán la enfermedad, como dice, difusión de la enfermedad, sino las características de esta. En el nombre de una jornada hay que ser muy claros, no se deben escatimar palabras. Otro ejemplo, se celebra el funeral de uno de los ancianos de Cienpozuelos, y esto es de un diario español, difícilmente pueda festejarse un funeral, salvo que el anciano no fuera muy querido. Entonces puede ser. El más famoso mural de Diego Rivera sufre daños irreversibles. Las 4 acepciones del verbo sufrir se refieren a personas. Por lo tanto, no está bien usado en este contexto ese verbo. Además, resulta inadecuado para el sustantivo daños el adjetivo irreversibles, pues ¿puede un daño volver a un estado anterior? ¿Cuál es el estado anterior de un daño? Los daños pueden subsanarse o no, ser reparables o irreparables. En cambio, la erosión de las rocas, el envejecimiento, la ruptura o rotura de un vaso o de un huevo son procesos irreversibles. Un huevo roto no puede volver a ser huevo. Por eso debió decir, en el más famoso mural de Diego Rivera, se observan daños irreparables. Las comas distraídas, que se olvidan de ocupar su lugar en el texto. Y decía así el ejemplo: piso exterior con ascensor de 3 dormitorios, salón, cocina, baño, aseo y 2 terrazas. ¿Será un ascensor para huéspedes? Me pregunto. Y las comas pecadoras que quiebran cuanto a estructura gramatical les hace un lugarcito. El yoga para embarazadas, coma, contribuye a acceder a emociones escondidas en el cuerpo. No creemos que contribuya mucho esa coma a una lectura fluida entre sujeto y predicado, pues corta la respiración. Si estoy leyendo el ejemplo en un discurso, tengo que decir así: el yoga para embarazadas contribuye a acceder, pésimo. El adjetivo mismo que deviene pronombre sin serlo. Vendo impresoras de etiquetas y cabezales para las mismas. Esto ya es una peste, para las mismas. En libros científicos, en libros de literatura, ¿por qué si nosotros podemos decir vendo impresoras de etiquetas y cabezales para estas? Los innecesarios adjetivos posesivos anglicados son de carácter pleonástico. Apóyese en el suelo, sobre sus manos y rodillas, en una superficie no deslizante. Sitúe sus rodillas directamente debajo de sus caderas, como hace no sé, y sus manos un poco más allá de sus hombros. ¡Qué ejercicio extraño! Y qué insistencia al repetir sus. Imaginamos que las manos, las rodillas y las caderas le pertenecen a esa persona. De lo contrario, no sé. Los complementos directos pleonásticos que tornan inelegante la redacción no son incorrectos, son inelegantes, más aún si van acompañados de una coma. Leo el ejemplo: lo nuevo, coma, correcta; lo distinto, coma, incorrecta. También lo encontramos, aquí está el pleonasmo, lo encontramos en esos compositores. En la Argentina, por ejemplo, se oye mucho: a mi perro lo baño yo. En lugar de baño a mi perro, menos palabras y más directo. La corrección es: también encontramos lo nuevo, lo distinto en esos compositores. ¿Para qué usar ese lo
como repetición de un complemento directo. ¿Y para qué colocar una coma cuando el complemento directo encabeza la oración? Esa coma está prohibida. Prohibidísima. Los gerundios entremetidos, este sí que es un tema para toda la humanidad. Que empujones se arriman a cuanta palabra les da cabida para no perder protagonismo. Dice el ejemplo, decenas de hormigas negras rozaban sus pies, empezando a subirse por sus piernas. La corrección, decenas de hormigas negras rozaban los pies y empezaban a subirse por las piernas. A raíz del accidente, el motociclista sufrió lesiones en miembros inferiores, siendo trasladado al hospital local presentando traumatismo de rodilla izquierda con fractura expuesta. Siendo trasladado al hospital presentando. Así escrito, parece que el hospital local también estaba averiado. Corrección, a raíz del accidente, el motociclista sufrió lesiones en miembros inferiores, traumatismo de rodilla izquierda y fractura expuesta, y fue trasladado al hospital local. El pretérito imperfecto del modo subjuntivo, que quiere ocupar ilegítimamente el lugar del pretérito perfecto simple o de manera arcaica el del pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo. Creo que acá también sucede eso. Comenzó a emitir en modo de prueba, dice la oración errónea, el 10 de diciembre de 1995, luego que se adjudicara la onda a Elvio Erazu, quien fundara la emisora. La oración correcta comenzó a emitir a modo de prueba el 10 de diciembre de 1995, luego que se adjudicó, no que se adjudicara, la onda a Elvio Erazu, quien había fundado la emisora, porque si decimos fundara o se adjudicara, no sabemos si lo hizo o no, es hipotético. Encontré el epitafio de una tumba que dice así: había muerto un poeta, y le pidieron a un grabador de mármoles, de tumbas, de mármoles que cubren las tumbas. El epitafio, era muy famoso el grabador, y le dijeron que él inventara el texto también, le explicaron qué clase de poeta era. Y escribió esto: el que gran poeta fuere, aquí muy digno yaciere. Cuando el mundo lo aplaudiere, el pobre así se muriere. Este, por supuesto, no es el imperfecto de subjuntivo, pero es subjuntivo futuro. Aunque nadie lo quisiere, la tierra se lo comiere. Si yo me acerco a la tumba y leo eso, la tumba está vacía. Pero este es el futuro. La correlación verbal alterada, otro daño de nuestro siglo. El hombre había ocultado la droga en el fondo del predio y si bien en un primer momento consiguió que no la descubran, al final resultó delatado por su propia oveja. Me pareció estupendo. A la forma verbal había ocultado, que es correcta, corresponde la forma verbal que no la descubrieran, no que no la descubran, porque uno es pasado terminado, y pasado anterior a otro pasado, ¿verdad? Y descubran es presente de subjuntivo. Otro error, publicaron datos del actor, pretérito perfecto simple, datos del actor, antes que ocurra el robo, en lugar de antes que ocurriera el robo. También se puede decir antes de que ocurriera el robo, pero eso es correcto. Las preposiciones que denominamos turistas, pues nos recuerdan construcciones de otras lenguas. ¿Cuáles son las disposiciones a adoptar para prevenir accidentes a bordo de los buques? Este es un galicismo muy difundido, hace años que está muy difundido, pero sigue condenado por las academias y por los buenos escritores.
La reunión resultó en un fracaso. Este es un anglicismo. Esperé por ella 2 horas. Voy a ir dando las correcciones. ¿Cuáles son las disposiciones por tomar? Si las voy a tomar dentro de un tiempo. Para tomar, si las voy a tomar inmediatamente. También puede decirse qué tomar. La reunión resultó en un fracaso. Este anglicismo en español se subsana tachando la preposición. La reunión resultó un fracaso. Esperé por ella 2 horas. Esperé 2 horas o la esperé 2 horas. Es otro anglicismo. Viajó a Piura por 2 semanas. En buen español decimos viajó a Piura 2 semanas. Se fueron por 3 meses de gira. Se fueron 3 meses de gira. Estudiaban el trastorno del comportamiento relacionado al sueño, otro anglicismo, relacionado con el sueño. La Policía Nacional localizó el vehículo buscado en relación al asesinato de un mecánico. Se dice en relación con, y en segundo lugar se admite con relación a, pero nunca en relación a o al. Las trabajadoras despedidas han recibido una cantidad de dinero mayor a sus pretensiones iniciales. Este es otro anglicismo, se dice mayor que o menor que. Fue encontrado en la tarde del martes por la patrulla de rescate en la zona del glaciar de los Polacos. Si bien el diccionario panhispánico de dudas admite levemente en la tarde, en la mañana, en la noche, es un anglicismo, no lo permitan en español. Nosotros podemos decir por la tarde, a la tarde, durante la tarde, según los contextos. Las preposiciones ambiciosas que se cuelan en el texto para no faltar y siempre están de más. ¿Creen de que somos máquinas? El bendito dequeísmo que todavía se cuela en los textos, en lugar de creen que somos máquinas. La empresa atraviesa por una crisis económica. No, atraviesa una crisis económica. Los expertos alertan de que el deshielo del Ártico amenaza a la población de osos polares. ¿Alertan qué? Si buscamos en el diccionario, alertar es verbo transitivo, nada más. Entonces, alertar más complemento directo. Según la edad del paciente y del tipo de fractura, el yeso se deja colocado durante solo 4 semanas o durante 10 semanas. La repetición de la contracción del, porque decía según la edad del paciente y del tipo de fractura, nos permite interpretar que el tipo de fractura tiene edad y de esta dependerá el tiempo en que deberá padecer el yeso. Si la fractura es reciente, creemos que será una beba de algunas horas, una fractura bebé. Las preposiciones entrometidas que ocupan el lugar de otras preposiciones. Los políticos de un partido discrepaban con los de otro en temas económicos. Si unos discrepaban con otros, significa que los políticos de ambos partidos no discrepaban entre sí, sino de un tercero. Por lo tanto, esos políticos estaban de acuerdo y en contra de un tercer grupo de políticos. Pero si no se ha querido decir eso, debió usarse la preposición de. Si ambos grupos de políticos no estaban de acuerdo, entonces habría que haber escrito: los políticos de un partido discrepaban de los de otro en temas económicos. Chocó, escapó en contramano y causó una tragedia. Escapó de contramano o a contramano, mucho mejor. A contramano es la expresión general. Las preposiciones económicas, pues el que redacta usa una para 2 o más palabras sin advertir si cada una de estas tiene el mismo régimen preposicional. Asistió y disfrutó de la reunión. El verbo asistir no acepta la preposición de.
Entonces no tendría que haberlo coordinado con disfrutó. Tendría que haber dicho asistió a la reunión y disfrutó de esta. Las preposiciones tímidas que generalmente no aparecen y generan el queísmo. Se dio cuenta que la vida no era eso, en lugar de se dio cuenta de que la vida no era eso. Estaban seguros que ganaban, por estaban seguros de que ganaban. Las preposiciones osadas, que se coordinan y le quitan elegancia a la redacción. Imágenes de tallarines sin y con salsa. No se dice así. Imágenes de tallarines con salsa y sin ella. Mejor primero con, hasta por el orden alfabético. Ha entrado en y salido de la quiebra. Pésimo. Ha entrado en quiebra y salido de ella o de esta. Las letras descarriadas. En la vidriera de una papelería de mi país escribieron con envidiable voluntad gastronómica agenda cocida con C, es decir, ni cruda ni asada. Cocida por cocida con S, se habrán dado cuenta. En una novela de una escritora argentina, el sacerdote parecía embelesado con sus propias frases y así lo transmitía. No tuvo corrector la novela, porque embelesado con Z no comunica ningún significado y no sabemos qué le pasaba al sacerdote ni qué deseaba transmitir. Embelesar con S es cautivar los sentidos. En la misma novela, con paños de agua fría intentaba palear la transpiración. Palear significa trabajar con pala. Si usó los paños a modo de pala, ¿cómo le quedaría la cara o el cuerpo? El sol del 28 de enero era abrazador. También en la misma novela. Esta última palabra, escrita con Z en lugar de S, denota que abraza, que da abrazos. Ni una personificación toleraría el abrazo del sol. Luego, en la misma novela, me dio ejemplos la novela, las depositó, se refería a pavas, en la mesa, al lado de las tazas con S de porcelana francesa. Se referirá a sofisticadas tasas de desempleo, de inflación o de natalidad. El corrector debe conocer las clases de palabras, pues de lo contrario dejará como correctas oraciones como la siguiente: no quería ni pensar en que eran medio hermanas. Es muy común esta construcción, pero medio es un adverbio y ahí hay que usar el adjetivo. La oración correcta es no quería ni pensar en que eran medias hermanas. Y si es hermanos, medios hermanos. Debe suprimir las rimas entre vocablos y leer con los oídos en los ojos esa prosa que no se resigna a ser prosa porque tiene veleidades de poesía. Y dice así el texto: es un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades de calidad y los resultados relacionados cumplen con los acuerdos planificados y si estos acuerdos están efectivamente, que rima con independiente, implementados y son adecuados para alcanzar los objetivos. Esto implica una prosa muy pobre. Las repeticiones que fatigan el texto cuando son superfluas. En literatura hay repeticiones válidas y muy válidas. Planificación de calidad, control de calidad, aseguramiento de calidad y mejoramiento de la calidad dentro del sistema de calidad. No pudo haber dicho planificación, control, aseguramiento y mejoramiento de la calidad dentro del sistema de esta. Además debe perseguir las indiscretas erratas que nunca faltan. El titular de un diario español dice lo siguiente 2 días antes de terminar el año 2012. Alta presencia de esquiadores para acabar un irregular 2013.
qué poder para anticipar a fines de 2012 todo el año siguiente, y sobre todo para acabarlo, verbo que crea cierta ambigüedad, ya que en América denota también matar, en el Perú denota también matar, liquidar, allá se usa mucho en la Argentina. Leído así, parece que los esquiadores se hubieran conjurado para matar un año que ni siquiera había comenzado. Otro ejemplito, el japonés Kenjiro Shinozuka, muy grave tras volar por encima de una duda. Seguramente no quiso resolverla. En realidad no era una duda, sino una duna, la que le provocó el accidente al automovilista ganador del Dakar en 1997. El ejemplo es oportuno, pues bien puede compararse una duda con una duna o colina de arena movediza que en los desiertos y en las playas forma y empuja el viento. Las tildes que sobran, no falta quien te quiere a ti con una tilde impresionante que nunca existió. Corrobora también esos graves deslices esta noticia. El pueblo de Fuentes de Magaña ha construido desde el año 59, la terminación Guido no lleva tilde, la mayor maqueta del mundo para reactivar el turismo paleontológico en la zona. Aprovechamos el ejemplo para aclarar que el periodista quiso decir paleontológico, pero no tuvo suerte. Y en lugar de referirse a los turistas aficionados al estudio de los seres antiguos, aludió al estudio de los pelones, es decir, de los seres que no tienen pelo o que tienen muy poco. Por lo tanto, a los turistas calvos o casi calvos. Un turismo realmente elegido. Último aspecto, hay mil más, pero tengo que acortar, el anantapódoton, vocablo adusto, de apariencia prehistórica, pero inofensivo, que denota privado de correspondencia simétrica, pues se omite en el texto un sintagma correlativo a otro. Por ejemplo, dice el texto, en primer lugar, sacaremos los huevos de la nevera, es una receta, por lo menos una hora antes, para que estén a temperatura ambiente, y se batan bien. Y luego, en lugar de decir en segundo lugar, la autora, la cocinera, comete el anantapódoton y dice, ponemos en un bol directamente, en un bol grande los huevos y los batimos a mano o mejor con una batidora de varillas. Repito, si se escribió en primer lugar, diremos luego en segundo lugar. Si decimos por un lado, luego será por otro lado. Realmente el trabajo del corrector es múltiple y no se circunscribe solo a estos aspectos, ya que también debes saber leer el texto para comprenderlo, evaluar la coherencia y la cohesión del contenido y, por supuesto, verificar la precisión de los datos que aparecen en él, nombres propios, nombres geográficos, nombres históricos, títulos de obras, fechas, marcas registradas, etc. Ni Napoleón nació en 1679, como decía algún texto, sino en 1769, ni el río Azul corre en el norte de la Argentina, ni Calderón de la Barca escribió Fuente Ovejuna, ni el vago es un músculo de nuestro cuerpo, sino un nervio, ni la marca Ford se escribe con letra redonda, sino con cursiva, pues así fue inscripta. Por lo tanto, la tarea es ardua y no siempre las editoriales tienen una persona preparada para corroborar esta clase de conceptos. ¿Puedo seguir con tranquilidad? Bueno. Como lo habrán advertido, todos los textos son valiosos para un corrector. Una sola oración, un folleto publicitario serán tan importantes como un diccionario, una novela completa, una obra científica o una receta de cocina. Ante todos, sea cual fuere la especialidad a la que pertenezcan, deberá enfrentarse con el mismo rigor, con la misma autoridad moral, con el mismo conocimiento. Por ejemplo, llega a sus manos un libro sobre jardinería y encuentra la siguiente oración, pobre corrector.
Las terrazas con situaciones muy soleadas, coma, requerirán plantas con una naturaleza que toleren el sol sin problema. Aunque lea la oración 3 veces, el corrector no sabrá cuáles son las situaciones de las terrazas ni las plantas con una naturaleza. Además, estas deben tolerar el sol sin problema. ¿Qué problema puede hacerse una planta? O leído de otra manera, ¿qué problema puede tener el sol? Estos sintagmas deben ser barridos como la hojarasca, pues no le agregan nada a la oración, solo ocupan lugar. También advertirá la presencia de una coma que quiebra la unidad que se establece entre el sujeto y el predicado, porque el texto ponía una coma, las terrazas con situaciones muy soleadas, coma, y luego venía el predicado. Es otra peste, muy de moda. Parece que se les acaba la respiración a los autores. También advertirá la presencia de una coma que quiebra la unidad. Bueno, ya lo dije eso. El texto, curado, queda de esta manera. Las terrazas muy soleadas requerirán plantas que toleren el sol, nada más. ¿Hay correctores en el medio televisivo?, nos preguntamos. No los hay. Por eso debemos padecer enunciados como los siguientes. Peligro de audición en jóvenes. Bienvenido sea ese peligro si pueden oír bien. El mensaje en realidad amenaza lo contrario. Se refiere a la hipoacusia que puede causar el uso de auriculares para escuchar música. Pero dijo peligro de audición. Otro ejemplo. Ellos son los que perdieron la muerte en el accidente del tren. Si la perdieron, la encontraron, porque lamentablemente habían muerto casi todos los pasajeros. Y esto es la realidad, lamentablemente no son textos inventados. ¿Hay correctores en la prensa escrita y en la digital? A veces parece que no, pues escriben titulares ambiguos. Un avión ameriza en el río Hudson sin ningún muerto. ¿Tenía que llegar con pasajeros muertos? Conocemos el hecho y sabemos que no fue así, pero lo escrito, escrito está, y ese es el mensaje que se ha comunicado. La exigencia de economía verbal distorsiona el significado. Otro ejemplo, ante emergencias con riesgo de vida, llama, es de la Argentina el texto, al 107. ¿Cómo pueden las emergencias tener riesgo de vida? Porque dice emergencias con riesgo de vida. ¿Qué es el riesgo de vida? Querrá decir riesgo de muerte o riesgo de perder la vida. La palabra emergencias denota situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. También significa accidente. Por lo tanto, lo que se agregue carece de valor. ¿Hay correctores en el ámbito publicitario? Si los hay, deben reflexionar mucho más sobre los textos que tienen ante sus ojos. Los ejemplos son infinitos y este supera nuestra imaginación. Venta de verano, mujer de paja contra el sombrero para el sol a precio al por mayor. ¿Se vende una mujer de paja? ¿Una mujer de paja está en contra de un sombrero para el sol? ¿Qué habrá hecho el sombrero? ¿Se quedará el sol sin él para protegerse de sí mismo? ¿Dónde se ha escondido la sintaxis del autor de este texto y la del corrector para que entendamos el mensaje? En fin, considerarse corrector no solo significa enmendar enunciados u oraciones que tienen errores gráficos o morfosintácticos, sino también cuidar la semántica del texto. De acuerdo con lo que dijimos, y vale repetirlo, primero el profesional debe saber escribir muy bien para reconocer lo que está bien y mal escrito, pues si lo desconoce puede cometer errores graves e incurrir en hipercorrecciones. El corrector empieza día a día nuevamente, pues cada texto es el comienzo de una aventura. Cada texto aparece a veces como un laberinto profundo, oscuro
en el que las dudas despliegan sus sombras detrás de cada coma, junto a una preposición, entre las sílabas de vocablos que tuercen su camino semántico. Sí, cada texto es un laberinto desafiante, cuya salida no está en ninguna parte, pero tiene que aparecer. Debe encontrarse para ver otra vez la luz y que el texto respire nuevos aires. En algunas ocasiones, el corrector sucumbe en medio de un huracán de errores y de dudas que lo atosigan y no sabe cómo salvarse de estos, pero debe seguir sin impaciencia, no rendirse nunca. Expondremos algunos de estos momentos de alta tensión que ponen trabas a la continuidad serena del trabajo. El ejemplo dice: al 31 de diciembre de 2011 se encontraban en ejecución 8 obras de expansión que involucran a 8 provincias del país, país escrito con mayúscula, y que implican la instalación de más de 430 kilómetros de gasoductos troncales y 750.000 metros de redes de distribución y el beneficio para más de 160.000 usuarios. Ante este texto, un corrector que no ha recibido la formación necesaria puede formularse varias preguntas. ¿Puede decirse al 31 de diciembre? ¿El mes se escribe con minúscula? ¿Se dice de 2011 o del 2011? La coma que aparece después de 2011, porque dice al 31 de diciembre de 2011, coma, se encontraban, ¿es correcta o no? Si dice se encontraban en ejecución en pretérito imperfecto de indicativo, ¿es válida la forma verbal involucran del presente del modo indicativo? ¿Involucran a 8 provincias o debe suprimirse la preposición a? Respecto del número 8, ¿se deja la cifra o se la convierte en palabra? Provincias, ¿se escribe con mayúscula o con minúscula? La palabra país, ¿puede usarse con mayúscula cuando se refiere a un país concreto? ¿El símbolo de kilómetros lleva punto o no? ¿Va con mayúscula o con minúscula? En lugar del símbolo, ¿puede escribirse la palabra kilómetro junto al número 430? Las cifras 750.000 y 160.000, ¿están bien escritas con punto o no? ¿Deben escribirse con palabras en esta clase de textos? ¿Se repite la preposición de en el sintagma 430 kilómetros de gasoductos troncales y de 750.000 metros de redes de distribución o no? Envuelto en este auténtico dudario, tal vez no advierta la jungla de rimas que entorpecen la escritura y la tornan monótona. Ejecución, expansión, instalación, distribución. Para evitarlas, deberá recurrir a los sinónimos o cambiar la redacción del texto sin alterar su significado. El texto concreto y correcto es este: al 31 de diciembre de 2011, estaban realizándose 8, en cifras por la clase de texto, obras de expansión que involucraban a 8 provincias del país. Se proponía instalar más de 430 kilómetros de gasoductos troncales y de 750.000 metros de redes de distribución y beneficiar a más de 160.000 usuarios. Los puntos en 750.000 y 160.000 pueden quedar, depende de la norma de cada país. En mi país se usan y se respetan. Ejemplo 2. Luego de presenciar el conflicto verbal, los hijos de la mujer de 14 y 16 años decidieron golpear ferozmente al sujeto. ¿Será la primera mujer que padece 2 edades? Porque dice la mujer de 14 y 16 años. La ausencia de comas ha creado este galimatías. Tendría que haber dicho los hijos de la mujer, coma, para darle un carácter explicativo, de 14 y 16 años, coma, decidieron tal cosa. La policía descartó el lunes la posibilidad de que un intruso haya cometido el ataque o de que hubiera un sospechoso en fuga,
pero Nichols dijo luego que los investigadores no habían determinado con exactitud lo que ocurrió, ni cuándo en la modesta casa con 3 recámaras. En este texto, no enmendado por el corrector o corregido con cierta irresponsabilidad, el pretérito perfecto simple del modo indicativo descartó no puede correlacionarse con el pretérito perfecto de subjuntivo haya cometido, sino con el pretérito pluscuamperfecto de ese modo. Descartó que hubiera cometido. Forma verbal que el autor usa después. Si éste dice que los investigadores no habían determinado, la forma verbal que sigue no debe ser ocurrió, sino había ocurrido, que denota un pasado terminado y anterior al acto de decir de este personaje Nichols. La oración correcta es la siguiente. La policía descartó el lunes la posibilidad de que un intruso hubiera cometido el ataque o de que hubiera un sospechoso en fuga, pero Nichols dijo luego que los investigadores no habían determinado con exactitud lo que había ocurrido ni cuándo en la modesta casa de 3 recámaras. Otro ejemplo. Biggins abandonó el lugar del incidente en camilla, incapaz de caminar por su propio pie. Espeluzna el sintagma por su propio pie. Anglicismo exacerbado por el adjetivo propio. Recuerda la construcción his own foot. Ni el adjetivo su ni el adjetivo propio son necesarios, pues sabemos que el hombre camina con los pies que tiene. O nació con uno y el otro es prestado o alquilado. No era así, ¿eh? La oración correcta es la siguiente. Incapaz de caminar, Biggins abandonó el lugar del incidente en camilla. Según los expertos, el 80% de los dolores lumbares evolucionan favorablemente con independencia del tratamiento. Si los dolores evolucionan favorablemente, el paciente que los padece no los aguantará, le resultarán insoportables, más aún con independencia del tratamiento. Esta clase de oraciones se repite continuamente en la internet y en los libros sobre temas médicos. Una prima hermana de ella es: entérate de los mejores consejos para mejorar la tos y otros síntomas del catarro infantil. Sin comentarios. Basta recordar que mejorar denota pasar a un estado mejor. Si la tos pasa a un estado mejor, pobres niños. Es triste reconocerlo, pero algunos errores provocan risa, mientras que la complacencia en lo correcto pocas veces nos hace sonreír. Entonces, ante los apuros que generan los textos, no es válido creer que lo menos importante es saber, sino tener a mano el número de teléfono o la dirección electrónica del colega que en realidad conoce las normas. El que cree eso no es un corrector, sino un parásito de otros correctores, un siempre jamás para quien el fin, ganar dinero, justifica los medios, que otros le hagan el trabajo. Un poema de Octavio Paz habla del lenguaje deshabitado, expresión que se ajusta al pseudo corrector que vive de ese lenguaje desnudo, vacío, sin él. Esta persona no ve más allá, no advierte que la escritura total que tiene entre sus manos y ante sus ojos es un cuerpo valioso que requiere una detenida observación, es decir, una caricia benefactora y no una metamorfosis que puede desmoronar el mensaje. El verdadero corrector no puede presentir la lengua, debe vivirla desde adentro, desde su misma raíz, desde el deseo, desde el goce. Por eso se insiste en que corregir no significa reescribir cada oración del texto. Esta es la tarea cómoda del que desconoce las reglas y del que cree que no necesita estudiarlas. Corregir es un acto de amor profundo, generoso, no de degüello por incultura lingüística. Es pues obligatorio dedicarles mucho tiempo al estudio y a la práctica profesional,
a un entrenamiento diario que conserve la salud de lo que sabemos o que nos someta a buenos tratamientos para corregir nuestros olvidos o para enriquecer con actualizaciones la integridad de nuestros trabajos. La corrección es poesía en la medida en que la asumamos como un arte pleno ligado a nuestra espiritualidad. No podremos trabajar si no sentimos en nuestro interior el temblor vivo de las palabras. Por eso corregir significa también transportarse desde las orillas de nuestra realidad cotidiana hasta otra dimensión, la del más allá de los textos. El corrector de excelencia reconoce pues que no puede confinarse en la ignorancia a la que aspira ardorosamente buena parte de las sociedades del siglo XXI con su desinterés por la cultura, ni naufragar en las aguas de la resignación o del conformismo. Sabemos que algunas editoriales banalizan la tarea del corrector y que para estar a la altura de los tiempos le piden que solo sobrevuele los textos, que no se detenga en detalles, es decir, y para emplear las palabras de moda, por lo menos en la Argentina, que haga una corrección divertida, rápida, superficial, en la que sin duda las reglas casi no tienen cabida. En resumen, que la corrección tenga la apariencia de una corrección. Esta falta de ética que invade tantos ámbitos pseudo-profesionales debe combatirse, pues ahoga el respeto a la verdad y el culto al esfuerzo. Sin verdad, sin pasión y sin esfuerzo no existe profesión alguna, sino un teatro de monigotes que se obstinan en inmortalizar la nada. Corregir un texto no es un entretenimiento, sino un trabajo de inmensa responsabilidad que requiere disciplina, autoexigencia, atención, orden e insaciable sed de estudio, pues en definitiva se busca que el texto alcance el arte de la armonía, o como escribió el poeta Juan Ramón Jiménez, ordenar la sorpresa. Es necesario entonces que en cada país de habla española exista un instituto dedicado exclusivamente a la formación de correctores, que como otros profesionales reciban el diploma que acredite esa formación especial, seria, profunda, rigurosa, ya que saber corregir también implica poseer una metodología de trabajo que, aunque se crea lo contrario, el oficio no da. Los alentamos, pues, con gran entusiasmo para que funden la carrera de correctores en el Perú y los apoyamos para eso. Según Aristóteles, y ya termino para bien de ustedes, los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. Más se instruye el corrector, más duda, pero también es cierto que si está comprometido con su trabajo, cuando más duda, no le alcanzan los libros para instruirse. Si esto sucede, ha hallado el buen camino, puesto que está seguro de que la consigna de su vocación es siempre volver a empezar, tener constante sed de aprender, apasionarse cada día más del mismo entusiasmo que lo lleva a amar las palabras y no detenerse nunca para seguir sirviendo humildemente a los demás, pues en esto también reside el valor de esta profesión. Muchas gracias.